Imagina ser un niño, no entender por qué estás en un hospital, no saber por qué te dan pastillas, inyecciones, o por qué te observan mientras empeoras. Nadie te explica nada. Tus padres no están ahí, y las personas que deberían protegerte te están usando. Durante décadas, miles de niños fueron utilizados como sujetos de prueba en experimentos médicos reales, autorizados por gobiernos, universidades y hospitales. Esto no es una teoría. Hay documentos, hay investigaciones oficiales, y hay víctimas que aún viven con las consecuencias. Hoy vamos a hablar de una de las partes más oscuras de la historia de la ciencia moderna. Niños usados como experimentos humanos. Historias reales que cambiaron para siempre las leyes médicas del mundo, pero a un precio demasiado alto. Para entender cómo fue posible, hay que regresar al siglo XX, una época marcada por guerras mundiales, miedo a epidemias, avances científicos acelerados y una carrera constante por descubrir nuevos tratamientos antes que otros países. En ese contexto nació una idea peligrosa, que el progreso justificaba cualquier método. En esos años no existían leyes claras sobre el consentimiento informado, y mucho menos cuando se trataba de menores. Los niños huérfanos, discapacitados o internados en instituciones eran vistos como sujetos ideales para experimentar. No tenían voz, no tenían defensores, y, para muchos, sus vidas eran consideradas menos valiosas. Así comenzaron una serie de experimentos que hoy serían impensables. En las décadas de 1940 y 1950, en varios orfanatos de Estados Unidos y Canadá, se llevaron a cabo experimentos nutricionales secretos. A cientos de niños se les dio comida incompleta a propósito, no porque no existieran los suplementos, sino porque los científicos querían observar qué ocurría cuando ciertas vitaminas desaparecían de la dieta. Se les privó de hierro, de vitamina D, de nutrientes esenciales. Los investigadores medían cómo sus cuerpos se debilitaban, cómo aparecían enfermedades óseas, anemia y retrasos en el crecimiento. Los niños sufrían hambre, cansancio extremo y daños permanentes. Los cuidadores sabían lo que ocurría. Los estudios fueron financiados por el gobierno y los resultados se publicaron como avances científicos. Los nombres de los niños jamás aparecieron en los informes. En hospitales psiquiátricos infantiles, la situación fue aún más cruel. Niños con discapacidades intelectuales fueron utilizados para probar medicamentos experimentales. Recibieron dosis excesivas, fármacos no aprobados y combinaciones que la justificación era simple y aterradora. Esos niños no podrían quejarse, no podrían denunciar y nadie los escucharía. Muchos quedaron con daños neurológicos irreversibles. Algunos perdieron la capacidad de hablar, otros nunca volvieron a caminar. Décadas después, algunos hospitales admitieron parcialmente los hechos, pero casi nunca hubo consecuencias legales reales. Uno de los capítulos más perturbadores involucra la radiación. Entre los años 40 y 60, niños hospitalizados fueron expuestos a radiación como parte de supuestos tratamientos médicos. Algunos eran bebés prematuros. Otros eran niños con enfermedades perfectamente tratables. Muchos eran huérfanos. A los tutores se les decía que era un procedimiento rutinario. En realidad, los médicos querían medir el daño celular, los efectos a largo plazo y los límites del cuerpo humano. Años después, muchos de esos niños desarrollaron cáncer, malformaciones y problemas reproductivos. El gobierno reconoció los experimentos décadas más tarde, cuando ya no había nada que reparar. En otros casos aún más extremos, niños fueron infectados deliberadamente con enfermedades: hepatitis,
tuberculosis, infecciones bacterianas. Todo para observar cómo avanzaba la enfermedad, cómo reaccionaba el cuerpo y si los tratamientos experimentales funcionaban. Algunos no recibieron tratamiento inmediato, otros jamás se recuperaron. Estos estudios permanecieron ocultos durante décadas, bajo sellos de seguridad nacional. Las familias nunca supieron la verdad. La verdad comenzó a salir a la luz gracias a periodistas de investigación, documentos desclasificados y testimonios de sobrevivientes. Algunos niños, ya adultos, descubrieron lo que les habían hecho al revisar su historial médico. Otros lo supieron cuando comenzaron a enfermar sin explicación aparente. IUE nunca habían sido probadas en humanos. Lo que encontraron fue devastador. Informes clínicos que hablaban de ellos como números, no como personas. Pruebas realizadas sin permiso, decisiones tomadas sin ningún tipo de ética. Estos escándalos provocaron cambios profundos. Se crearon leyes de consentimiento informado. Se establecieron comités de ética médica. Se prohibieron estrictamente los experimentos con menores sin autorización clara y supervisión extrema. Gracias a esas tragedias, existen hoy normas que protegen a los pacientes, pero ninguna ley puede devolver una infancia robada. Ninguna regulación puede borrar el dolor, la salud perdida o las vidas que nunca llegaron a adultas. La ciencia puede salvar millones de vidas, pero cuando se separa de la ética, se convierte en algo peligroso. Estos niños no fueron voluntarios, fueron usados, olvidados, silenciados. Recordar sus historias no es morbo, es una responsabilidad, porque el verdadero progreso no se mide por lo que descubrimos, sino por a quién estamos dispuestos a sacrificar para lograrlo. Y la pregunta final es inevitable. Si esto ocurrió antes, en nombre de la ciencia y del progreso, ¿estamos completamente seguros de que nunca podría volver a pasar? Porque la historia no termina cuando se firman nuevas leyes. La historia continúa en las secuelas invisibles que cargaron quienes sobrevivieron. Muchos de esos niños crecieron con la sensación permanente de que algo estaba mal en sus cuerpos, sin saber por qué. Dolores crónicos, problemas neurológicos, dificultades para concentrarse, trastornos del sueño, ansiedad constante, y una pregunta que los acompañó durante años. ¿Por qué a mí? Algunos jamás supieron la verdad completa. Murieron creyendo que su enfermedad era mala suerte, un error genético, un destino inevitable. Otros la descubrieron demasiado tarde, cuando ya no había médicos a quienes preguntar ni instituciones dispuestas a asumir responsabilidad. Hubo quienes intentaron denunciar, quienes tocaron puertas, quienes escribieron cartas, pero durante años se encontraron con silencio, archivos sellados, documentos clasificados, respuestas ambiguas, porque admitir la verdad significaba aceptar que el sistema que debía protegerlos había sido el mismo que los había traicionado. En muchos casos, los experimentos fueron aprobados por comités internos, firmados por médicos prestigiosos, respaldados por universidades reconocidas. Nada se hizo a escondidas dentro del sistema. Lo verdaderamente oculto fue el costo humano. La mayoría de estos niños no fueron elegidos al azar. Eran vulnerables, huérfanos sin familia que preguntara, niños pobres cuyos padres confiaban ciegamente en la autoridad médica, menores con discapacidades que no podían explicar lo que sentían. Eran invisibles para la sociedad, y esa invisibilidad los convirtió en sujetos perfectos. La ciencia avanzó gracias a ellos. Vacunas mejoradas, tratamientos más precisos, protocolos más seguros. Muchos de los conocimientos médicos actuales se construyeron sobre datos obtenidos de esos cuerpos pequeños que nunca dieron su consentimiento. Es una verdad incómoda,
pero necesaria. Algunos defensores de estos experimentos argumentaron durante años que eran inevitables, que sin ellos no habría progreso, que era otro tiempo, que no se puede juzgar el pasado con los valores del presente. Pero esa justificación se desmorona cuando se leen las notas internas de algunos investigadores, donde reconocían perfectamente el sufrimiento que estaban causando, y decidían continuar de todos modos. No fue ignorancia, fue elección. Con el paso del tiempo, algunos gobiernos ofrecieron disculpas oficiales, palabras cuidadosamente redactadas, declaraciones públicas. En ciertos casos, compensaciones económicas. Pero para muchos sobrevivientes, eso nunca fue suficiente, porque no se puede compensar una infancia perdida, no se puede indemnizar una vida marcada para siempre. Muchos de ellos cargaron con culpa durante años, culpa por no haber hablado antes, culpa por haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron, culpa por no recordar exactamente qué les hicieron, porque eran demasiado pequeños. Esa culpa, impuesta injustamente, fue otra consecuencia silenciosa de los experimentos. Hoy, cuando hablamos de ética médica, se mencionan códigos, protocolos, revisiones, autorizaciones. Todo eso existe porque alguien tuvo que pagar el precio de su ausencia. Cada formulario que hoy se firma, cada comité que evalúa riesgos, cada límite impuesto a la investigación con menores, tiene su origen en estas historias. Pero la memoria es frágil, y cuando el tiempo pasa, el peligro es olvidar. Olvidar que el abuso no siempre viene disfrazado de maldad explícita. A veces viene vestido de progreso, de bata blanca, de palabras técnicas que suenan tranquilizadoras. Por eso estas historias importan. Porque nos recuerdan que la ciencia no es neutral, que depende de quién la dirige y con qué valores, que el conocimiento sin ética puede convertirse en una forma de violencia, y que los más vulnerables siempre son los primeros en pagar cuando los límites desaparecen. Los niños usados como sujetos de prueba no tuvieron elección, no entendieron lo que estaba ocurriendo, no pudieron decir que no. Pero hoy, al contar sus historias, les devolvemos algo que les fue arrebatado, su voz. Recordarlos no es un acto de acusación al pasado, es un compromiso con el presente, un recordatorio de que ninguna meta, ningún avance, ningún descubrimiento justifica sacrificar a quienes no pueden defenderse.